una experiencia que después puedan compartir en la catequesis y proveer los espacios para que los otros también la hagan. Así que vamos a empezar con este texto. Elegí mayormente textos del Antiguo Testamento para también aprovechar el espacio para dialogar un poco sobre estos textos que son más complejos, ¿no?, que los textos de los evangelios, y no estamos tan acostumbrados a leerlos. Así que, Adriana, te voy a pedir si podés leer el texto de este que estoy compartiendo acá, que el que lo quiere buscar en su Biblia es Deuteronomio 2, 1, 7. ¿Podrías leerlo, Adriana, por favor? Después dimos vuelta y nos pusimos en camino hacia el desierto, en dirección a Apa. Por querer leer de acá, que me tapa la... volvemos a empezar. Después dimos vuelta y nos pusimos en camino hacia el desierto, en dirección al Mar Rojo, como me lo había dicho el Señor. Durante muchos días estuvimos dando vueltas alrededor del macizo de Seir, hasta que por fin el Señor me dijo: basta ya de dar vueltas alrededor de esta montaña. Ahora diríjanse hacia el norte. Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos, los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien, no los provoquen, porque yo no les daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Cómprenles con dinero el alimento que necesitan para comer, y páguenles también el agua que beban. Porque el Señor, tu Dios, te ha bendecido en todas tus empresas, y te ha protegido mientras caminabas por este gran desierto. Ya hace 40 años que el Señor, tu Dios, está contigo y nunca te faltó nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Adriana. Bueno, algunos elementos históricos, literarios y teológicos que nos pueden ayudar a rezar con este texto del Deuteronomio. El Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco, se llama así porque presenta una ley que complementa la de el Sinaí que está en el Éxodo, por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. Y este es uno de los discursos de Moisés al comienzo del libro, y está narrando algo que le sucedió, que ya está narrado en el Éxodo y en el libro de Números. Entonces dice que se dirigen al desierto, en dirección al Mar Rojo, pero dice, durante muchos días estuvimos dando vuelta alrededor del macizo de Seir. Vamos a ver qué es esto, este macizo de Seir. Esto se ubica en el desierto de El Negev, que es esta parte de aquí abajo. Es una estepa desértica. Miren un dato interesante. Cuando ellos salen de Egipto, según el libro de los Números, capítulo 11, versículo 21, hay 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo cual implicaría una caravana de 2 millones de personas, unos 1.400 kilómetros de fila aproximadamente. Si no me equivoco, es como de acá de Buenos Aires a Neuquén, ¿no? Y más todavía, más hasta San Martín de los Andes, por lo menos, ¿no? O sea, esa es la caravana con este número que nos presenta el Pentateuco. Imagínense 1 millón de personas dando vueltas y vueltas a alguno de estos montes que no se sabe exactamente cuál es al que se refiere. Entonces acá tenemos un dato histórico que nos ayuda a sospechar que tal vez el relato trasciende un poco los datos históricos para tener un contenido simbólico. Vamos a seguir un poquito. Dice, bueno, basta ya de dar vueltas alrededor de la montaña, le dice Dios. Basta ya de dar vueltas sobre lo mismo una y otra vez. Sigan adelante, vayan al norte, ¿no? Entonces dice, vayan a donde están los descendientes de Esaú. Vamos a recordar rápidamente quiénes son estos descendientes de Esaú.
no es un dato menor que son de la familia de Abraham, no son el pueblo hebreo, no son los israelitas, pero son ascendentemente parte de la familia de Abraham. Entonces, si bien son un pueblo distinto a ellos, la historia de los patriarcas nos muestra en última instancia que a pesar de todos los conflictos, los seres humanos son una gran familia, el mismo pueblo también. El relato sigue, entonces dice, bueno, esa es la tierra de ellos, ustedes dan algunos detalles prácticos, tomen lo que necesiten, pero no se queden, no sigan. Y acá viene esta expresión tan hermosa que dice, porque el Señor tu Dios, en el versículo 7 en adelante, te ha bendecido en todas tus empresas. En todas tus empresas, dice. En todas, en todo lo que hagas. Te ha bendecido. Te ha hecho bien. Y te ha protegido mientras caminabas por este gran desierto. Ya hace 40 años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada. ¿Por qué seguís dando vueltas en esta montaña que no te lleva a ningún lado? Eso es lo que está queriendo decir. Esta imagen, ¿no? Este símbolo del macizo infértil que el pueblo da vueltas porque no sabe para dónde ir, porque es lo único que conoce y siempre lo hizo así y piensa que eso es lo único que hay y tal vez no es capaz de levantar la mirada y mirar hacia Dios que le dice anda al norte, ¿no? Por diciendo avancen, avancen. ¿Y cuál es el miedo de avanzar? Si ya hace 40 años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada. Esto a los que estamos en la década de los 40 nos toca específicamente, ¿no? Especialmente, pero se refiere a todo el pueblo que vivió eso en ese periodo en el desierto. Es como diciendo, ya toda la vida estuve con vos, ¿por qué tenés miedo de avanzar hacia donde yo te guío y seguís dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez? Y esta frase del versículo 7 se repite. Bueno, acá, perdón, la pisada, la huella de la pisada, cuando dice ni siquiera el espacio que ocupa la huella de tu pisada vas a tener de esa región, porque cuando le muestra la tierra prometida, le dice todo lo que pises, eso es lo que te doy como tierra prometida. Y acá le dice, no, lo que pises en esta tierra, no, este no es el lugar. Pero vuelvo al versículo 7, y acá tenemos otros textos que aparecen en Éxodo y Deuteronomio y en Nehemías, en el libro de Nehemías, que tienen esta idea, ¿no? De la presencia constante de Dios. Yahvé respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Moisés contestó, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que tu pueblo y yo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Lo que distingue al pueblo de Dios es que el Dios es diferente. Entonces, un Dios diferente amerita, demanda, exige una comunidad diferente a las demás. Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto. Y el libro de Nehemías, tú en tu inmensa ternura, le habla a Dios, ¿no? No los abandonaste en el desierto, la columna de la nube no se apartó de ellos para guiarles de día por la ruta, ni la columna de fuego por la noche para alumbrar ante ellos el camino que debían recorrer. Tu espíritu bueno les diste para instruirles, el maná no les retiraste de su boca, y para su sed agua le diste. 40 años los sustentaste en el desierto, y nada le faltó, ni sus vestidos se gastaron, ni se hincharon sus pies. Les propongo en unos minutos, si quieren escribir en el chat alguna frase, alguna expresión o alguna oración, algo que ustedes quieran decirle a Dios a partir de la lectura de este texto. Yo las voy a ir leyendo. Algo que les haya suscitado este texto de Deuteronomio.
¿Por qué seguís dando vuelta? El amor de Dios es tan grande. Siempre estuviste conmigo, Señor, y yo no me di cuenta. ¿Por qué tenés miedo? Tú vas con nosotros. Perdón, Señor, ¿por qué seguimos dando vuelta aun cuando nos estás mostrando el camino? No tengas miedo de avanzar. Sé que Dios, nuestro Dios, nos acompaña siempre, que no podemos dimensionarlo. Nos pusimos en camino. Continuar es adelante y saber que Dios está siempre con nosotros. Dios, nunca te apartes de mi corazón, eso me permitirá ser buena cristiana. Dando vueltas, mirar a Dios para no temer. Dios nos ha bendecido en todas nuestras obras. Basta ya de dar vueltas. El Señor está con nosotros siempre y nosotros damos vueltas y vueltas. No tengas miedo de avanzar. Indícanos el rumbo para renovar la catequesis. ¿Somos un pueblo diferente? Señor, ayúdame a no dar vueltas, que siempre te vea en mi caminar. Tener las promesas de Dios de nuestro lado no nos aleja de los hermanos distintos, al contrario, nos une en providencia. Me resuena el hecho de que Dios les pide que lo que le toca a cada uno lo compartan. Justo hoy allí, entre hermanos, se están matando, recapacitemos. Él nos guía siempre, por lo tanto, no debemos temer. ¿Dónde vive sus hermanos? Nunca nos abandona, su presencia nos sostiene. El Señor, tu Dios, está contigo y nunca te faltó nada. Nuestro Dios diferente necesita un pueblo diferente. Hace 40 años que estuvo con ellos y con nosotros siempre, está hasta el fin de los tiempos. Dios siempre está con nosotros. Basta ya de dar vueltas, dejémonos guiar por Él. El Señor nos ha bendecido. Constanza, perdón, yo envié un mensaje por chat, pero no sé por qué no sale. Bueno, ¿querés compartirlo? Decilo. Sí, pero bueno, dice así: Señor, camina siempre a nuestro lado como acompaña al pueblo por el desierto. Acompaña especialmente ahora a los que caminan por la enfermedad y el dolor, para que sepan que tú eres el refugio verdadero. Gracias. Iremos solos si Dios viene con su pueblo. Señor, dame fortaleza para caminar siempre a tu lado, guía nuestros pasos. La protección de Dios siempre. El Señor está contigo y nunca te faltó nada. Gracias a todos por compartir. Lo excepcional del Dios en el que creemos es que no hay nada que podamos hacer nosotros para que Él deje de estar con nosotros. Estemos dando vueltas, vayamos para el otro lado, siempre va a estar. Es importante saber dónde mirar para verlo, pero que nosotros miremos para otro lado no significa que Él no esté. Y eso es algo muy importante para transmitir en catequesis. Hicimos una breve experiencia de oración con un texto que tal vez no conocían, con un texto del Deuteronomio que parece un libro lejos, lejano y que no tiene nada para decirnos, y sin embargo sigue siendo tan actual, y todo lo que ustedes estuvieron compartiendo. Les agradezco mucho, voy a leer lo que quedó, cuáles serán los cerros de hoy, alegres de compartir este encuentro. Señor, camina siempre a nuestro lado como acompañaste al pueblo por el desierto, acompaña especialmente ahora a los que caminan por la enfermedad y el dolor, para que sepan que tú eres refugio verdadero. Vamos a seguir entonces con esto de que la Sagrada Escritura que nosotros leímos ahora y que experimentamos, que podemos rezar con ella, que tiene sentido, aunque a veces es compleja, que nos nutre, que es manantial, ¿cómo podemos transmitir eso a otros, compartir eso con otros? Todo el material que yo les proyecto, el Prezi que recién vieron y este PowerPoint, yo se los voy a compartir, así que no hace falta que copien todo si no quieren. La Sagrada Escritura, corazón de la catequesis.
Una cita de Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es tan grande la fuerza y el poder que hay en la palabra de Dios que es sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para los hijos de la Iglesia, alimento del alma, fuente pura y permanente de vida espiritual. Vamos a volver sobre este texto que es muy contundente al final de esta proyección. ¿Cuáles son las fuentes de la catequesis y cuál es la fuente principal? Seguramente lo saben esto porque son catequistas, solo les quiero comentar, compartir el nuevo directorio para la catequesis que salió el año pasado, que lo conocen, bueno, ha innovado un poco en este tema de las fuentes. Y aquí las tenemos. Primero tenemos en el centro siempre, por supuesto, a la persona, al interlocutor, al destinatario y a Jesucristo. Y la finalidad de la catequesis, que es poner a uno en contacto, en comunión, en intimidad con Jesucristo. Esa es la finalidad de la catequesis. No conocer, no estudiar, sino conocer, celebrar, vivir, orar, y la vida comunitaria son las 5 tareas de la catequesis que realizan la finalidad. Pero la finalidad, el objetivo de la catequesis es siempre poner a uno en contacto, en comunión y en intimidad con Jesucristo. Proveer el espacio para que el interlocutor se encuentre con Jesús. Para eso tenemos estas fuentes que nos propone el nuevo directorio, que son 7. La primera, la palabra de Dios, el magisterio, la liturgia, el testimonio de los santos y mártires, la teología, la cultura y la belleza, que es una de las grandes innovaciones de este directorio, el lugar preponderante que le da la belleza, tanto como fuente, como después, más adelante, en los otros capítulos, como criterio de evangelización. Pero de todas estas fuentes, hay una que es la fundamental y la principal, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y el magisterio interpreta la Sagrada Escritura y la tradición. Pero aún así, específicamente la Sagrada Escritura tiene preeminencia sobre todas las demás. Es la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura la que tiene el lugar principal en la catequesis. Esto no hay nada nuevo seguramente para ustedes. Vamos a leer el número 91 del directorio, que tiene una cita de Evangelii Gaudium del Papa Francisco que dice: la catequesis extrae su mensaje de la palabra de Dios, que es su fuente principal. Por eso es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana más que cualquier otra palabra. Más que cualquier otra palabra. A veces los catequistas estamos tentados a hablar mucho, explicar mucho, y no dejar que el mismo texto, la misma palabra, se explique, no dejar que los interlocutores la lean, la interpreten, la profundicen, la rumien. Nosotros enseguida ya tenemos esa ansiedad por hablar, hablamos mucho los catequistas. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrarnos con Dios y su palabra en las Sagradas Escrituras? Yo les voy a proponer este camino de experiencia. Nos vamos a detener un poco en esta palabra, ¿no? En la experiencia de la lectura asumida desde la actitud del asombro, lejos de la anticipación. ¿Qué significa esto? La Biblia tiene 73 libros. Es probable que varios de ustedes los hayan leído todos, aunque sea una vez en la vida, y es probable que los textos que ustedes leen con los interlocutores en la catequesis los hayan leído muchísimas veces por años. Parábola del Padre Misericordioso, Sembrador, milagro de curación de ciego, la resurrección, la tumba vacía, los textos que ritualmente, cíclicamente vamos leyendo también en liturgia. Entonces, ¿por qué esos textos tan antiguos siguen siendo tan nuevos? Siguen teniendo novedad. Porque la palabra de Dios no es el libro que está cerrado en una mesa o la fotocopia donde yo pongo el texto y la doy.
La palabra de Dios es la palabra de Dios contenida en el texto que uno lee, que uno experimenta leyendo, hay una experiencia de lectura, hay un tiempo que uno le dedica a cada palabra desde la actitud del asombro, es decir, dejándonos sorprender, no pensando otra vez este texto ya lo leí o este texto ya lo conozco, sino con la actitud de, a ver, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué voy a leer hoy? Voy a leer la parábola del buen samaritano, hoy toca esa, vamos a ver qué dice la parábola del buen samaritano, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero yo ya sé lo que dice porque la vengo leyendo desde toda la vida. Bien, esa es la actitud que a veces bloquea un poco cognitivamente nuestra capacidad de descubrir cosas nuevas y por supuesto lo más importante que es la puerta del espíritu. ¿Mm? El texto siempre es nuevo, siempre tiene una novedad porque nosotros nunca somos los mismos cuando leemos los textos. El día de hoy nunca pasó antes. Este momento nunca sucedió antes. Aunque hayan hecho muchos cursos o me hayan escuchado a mí alguna vez, o para mí yo les haya hablado a otras personas, esta es la primera vez y es la única vez. Entonces, esta actitud de el asombro, de a ver qué es lo que va a pasar hoy, sin anticiparnos a que ya sabemos lo que dice, dejarnos sorprender y cambiar la actitud. ¿Qué dirá la parábola de el buen samaritano? ¿Qué dirá este texto hoy? ¿Mm? La anticipación genera tedio, ¿no? Genera tedio, genera bloqueo, aburrimiento. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio con otro texto, que es un texto bastante complejo, pero lo vamos a ver desde esta actitud de la experiencia, que es la salida del mar, ¿no? La liberación de la esclavitud y el paso del mar. Al final les puse la bibliografía donde hay el autor, el profesor que yo sigo, que explica esto. En vez de leer todo el texto desde el capítulo 12 hasta el 15, que es cuando salen del mar, vamos a leer el final de algo que hace una síntesis, que es la conclusión del relato, que dice, Éxodo 14:31, vio pues Israel la mano potente que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. ¿Recuerdan este relato después de las plagas que el faraón les dice vayan? Ellos van, se encuentran con el mar, ven que viene detrás el faraón con el ejército y se abre el mar y pasan el mar. Entonces, la conclusión del relato es, vio Israel la mano potente que Yahvé Dios había desplegado contra los egipcios cuando se los tragó el mar, temió el pueblo a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Este pasaje muestra cómo nacen en Israel el temor a Dios y la fe en Dios, en este Dios Yahvé en particular, porque es aquí, en el Éxodo, cuando nace el pueblo y termina o sea, nunca lo termina de entender, pero por lo menos empieza a comprender mejor quién es Dios Yahvé. Es en este momento, por eso el Éxodo es el acontecimiento fundante para el pueblo. Israel es el acontecimiento central para el judaísmo, como para nosotros la resurrección de Jesús. Entonces, el pasaje muestra cómo nacen en Israel el temor y la fe. El temor como respeto y veneración, no el miedo. No el miedo, el temor como respeto y veneración, es decir, reconocer que Dios es más grande que ellos. Dios es más grande que nosotros. Fe en el Señor y en el siervo del Señor Moisés. Fe en el Señor, confianza, fidelidad, solo en Dios, y en un mediador, en alguien que nos transmite quién es Dios, que nos lleva a Dios, que nos ayuda a acercarnos a Dios, y en este caso que es Moisés. Entonces, la pregunta es, si se quiere enunciar una verdad de este tipo, ¿no? De que Dios, hay que temer a Dios y que hay que creer en Dios y en su siervo Moisés, puede parecer superflua la escenografía montada en Éxodo 14. ¿Por qué tenemos entonces el relato que conocemos? ¿Por qué esto
el agiógrafo no lo transmitió con menos dramatismo, digamos, con menos acontecimientos fantásticos como son las plagas, el paso del mar. ¿Por qué Israel recuerda este paso de esta manera? ¿Por qué lo narra de esta manera? El relato no dice que Israel debe creer en su Dios, sino que describe cómo Israel creyó en su Dios. No dice, no es una ley, no es un mandamiento, sino que es una descripción de un proceso. Es una narración de un proceso. Es esencial prestar atención a los detalles del relato que señalan las diversas etapas de una experiencia de fe. Pero nos dicen poco sobre el deber de creer. Nos hablan de una experiencia de fe. Y sabemos que como la Biblia tiene... el lector se entera de que el faraón decide perseguir a los israelitas para hacerlos volver a Egipto. Esto solo se le informa al lector. El pueblo no lo sabe. El pueblo de Israel va tranquilo, avanzando, y el narrador le dice al lector que el faraón se arrepiente y manda el ejército, pero el pueblo todavía no se enteró, va tranquilo. El lector sabe que los israelitas se encuentran atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Israel no se dio cuenta de nada todavía. Cuando los israelitas se dan cuenta, muertos de miedo, claman al Señor. Pero el objetivo del relato es atraer al lector, invitarle a entender y probar lo que se describe en él. El miedo era del lector antes que de los israelitas. Cuando uno lee, si lee detenidamente y se mete en la lectura, con esta actitud de a ver qué dice, y este día y esta lectura nunca sucedió antes, esta es la primera vez, porque este día no existió antes, porque mi situación actual no existió antes, y uno dice, bueno, el pueblo va tranquilo, y uno está a favor del pueblo, porque son los buenos del relato, claramente, y el narrador dice, no, ya los van, es como que uno se pone ansioso y dice, dense cuenta que los vienen a perseguir, ¿no? El miedo era del lector antes que de los israelitas. ¿Para quién se escribe el texto? ¿Para los israelitas que ya pasaron el mar y se salvaron? ¿O para los lectores actuales, los primeros destinatarios del texto y los destinatarios posteriores? El texto se escribe para nosotros, para los lectores, ¿no? Los primeros lectores del Pentateuco del año 400 a.C., si quieren, y para nosotros, no para ellos que ya lo vivieron. La segunda etapa de este proceso, de esta experiencia de fe, es que Moisés interviene de un modo inesperado. Moisés responde al pueblo: no teman, estén firmes y verán la salvación de Yahvé que les otorgará en ese día. Porque los egipcios que ahora ven no los van a volver a ver nunca jamás. Yahvé peleará por ustedes, ustedes no se preocupen. Entonces el lector, si confía, ojo, confía en el mediador, porque el mediador es coherente con lo que Dios propone. El mediador es coherente con lo que Dios propone. Propone lo mismo que Dios, acerca lo que Dios. Entonces, no teman, estén firmes la salvación. Y les promete que nunca más van a volver a ver a quienes o a lo que los esclaviza, si confían en Dios. Entonces, el lector debe esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y entramos en la tercera etapa. Dios interviene y el mar se echa encima de los egipcios, ¿no? Ellos pasan, los egipcios los persiguen y el mar los salvan. ¿Se fijaron alguna vez que para liberar al pueblo Dios no hizo un ejército, Dios no mandó a Moisés a hacer un ejército y luchar? ¿No hay una lucha armada? Porque lo que leímos antes, Dios lucha por el pueblo. Si el pueblo confía y pone su confianza en Dios, Dios hace esa lucha, esa pelea, ¿no? Y esas son las plagas, ¿no? Como la lucha de Dios con el faraón, que es el representante de Dios en la tierra de los egipcios.
El pueblo no hace nada, solo tiene que confiar en Dios, no tiene que ir a pelear, armarse, morir en la guerra. Y la cuarta es, al amanecer, el pueblo descubre los cadáveres de los egipcios en la orilla del mar. Entonces, y acá vamos a la conclusión, cuando ve los cadáveres, cuando ve que ha vencido Dios y ha peleado por ellos, vio pues Israel la mano potente que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Israel ya no tiene miedo del ejército egipcio, sino que teme al Señor. Israel pasó del miedo al temor, de la duda a la fe, de la esclavitud en Egipto a la libertad del desierto, de la opresión del faraón al reino del Señor. El verdadero mensaje del relato no es una verdad abstracta, sino que está unido a la experiencia de un lector implicado desde el inicio en la descripción. El objetivo del relato es permitir que el lector tenga, junto con el Israel del relato, una experiencia de fe y de temor del Señor. En este sentido, el significado del relato es inseparable de la experiencia de su lectura. ¿Qué significa esto? Que cuando uno lee, algo le pasa a uno. Esa es la experiencia. ¿Qué significa algo que uno experimenta? Es algo que uno le pasa, ¿no? Que lo siente en las emociones y hace después, tiene la capacidad de hacer un paso, hacer una reflexión sobre eso que le pasa. ¿No? La experiencia combina ambas realidades humanas, lo que siente, lo que percibe y lo que es capaz después de poner en palabras, de reflexionar, de interpretar. Los textos, este es un ejemplo muy interesante sobre el paso del mar, pero se puede aplicar a toda la Biblia, no fueron escritos para contar lo que les pasó a otros solamente, sino que fueron específicamente escritos para que el lector, el primer lector destinatario y el lector de todas las épocas, pueda encontrar a Dios acompañando a el pueblo en todas las circunstancias y le pueda pasar algo al lector. Y la única forma de que al lector le pase algo, que eso que pasa es el encuentro con Dios y con la fe, la única forma es leyendo. No hay otra forma, es la experiencia de la lectura o de escucharlo, ¿no? Porque estos libros fueron escritos para ser proclamados y escuchados porque entre no más del 10% de los varones sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, fueron para ser oídos. O sea, en oír el relato o leerlo, ahí no hay nada que reemplace, porque esta experiencia de fe no se produce por parafrasear el texto o ver una representación artística que parafrasee el texto, un video o una película. No es reemplazable, es ese tiempo y eso que uno le pasa cuando lee, es lo que posibilita el encuentro con Dios. Esa es una experiencia humana que uno puede tener cuando lee, como ser humano, que está atravesada por una experiencia religiosa, que es que siempre que nos pasa algo, es Dios el que pasa también. Por eso podemos decir, volver a leer este texto de Dei Verbum. ¿Cómo? Sí, ¿a qué hora estamos? ¿Pero no es a las 5? ¿Están con catequesis al final? Volvemos ¿Están con catequesis? a ver si pedimos si pueden apagar los micrófonos. Volvemos a este texto de Dei Verbum que afirma: es tan grande la fuerza y el poder que hay en la palabra de Dios, que es su sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para los hijos de la Iglesia, alimento del alma, fuente pura y permanente de vida espiritual. Voy a detenerme en este texto. Me gustaría que lo relean y traten de relacionar estas afirmaciones del Concilio Vaticano II con estos ejercicios que hicimos de experiencias, de lecturas y sus propias experiencias
que han tenido de encontrarse con Dios cuando leen los textos. Bien, ahora les llegó el turno a ustedes de hacer un ejercicio de experiencia de lectura con algunos textos. Entonces, a ver cuántos son, 49. Lo que les voy a proponer es lo siguiente. Hacer un trabajo en grupos. Yo les voy a adjuntar ahora por el chat las consignas. Así las pueden leer. Los grupos los vamos a hacer aleatorios, los va a hacer Zoom. Así también ustedes se pueden mezclar y conocer. Los que no se conocen, aprovechar. 7, 8 grupos. Bueno, perfecto. 8 son 6 participantes. Bárbaro. Acá les paso, vamos a ver si, ahí les mandé, perfecto. Bien, ahí tienen entonces las consignas, las voy a proyectar y las voy a explicar. Las pueden ir bajando de ahí. Entonces lo que les propongo es lo siguiente, se los hice en un Word así para que lo puedan modificar sin mucho formato. ¿Cómo encontrarnos con Dios y su palabra en las Sagradas Escrituras en la experiencia de la lectura asumida desde la actitud del asombro, lejos de la anticipación? Primero, elegir uno de los siguientes textos. Si quieren, porque el tiempo que tienen son 20 minutos, elijan sin leerlos. A ver qué pasa, ¿no? Hay un texto de la Carta a los Hebreos, un texto de Romanos que relee el Deuteronomio, por eso se los pongo juntos, y un salmo. Elijan A, B, C. Bien, proclamación del texto, alguien lo lee en voz alta 2 veces, y después les propongo cada uno a una lectura silenciosa personal. Tercer paso, relacionar el texto con el hecho de que la Sagrada Escritura es la fuente fundamental de la catequesis. O sea, esos textos hablan de este poder de la Sagrada Escritura, entonces vincularlo con todo lo que ustedes ya saben y conocen y que el camino que estuvieron haciendo estos años de renovación de la catequesis y lo que vimos hoy. Acá hay algunas preguntas que no las tienen que responder, son orientadoras, si no les sirven no las hacen, las dejan. ¿Por qué se afirma que la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras es la fuente principal de la catequesis? ¿Qué sucede cuando uno lee, interpreta y reza con la Biblia de manera personal? ¿Qué sucede cuando uno lo hace en comunidad? ¿Qué sucede cuando se deja de lado la palabra de Dios en la catequesis? Entonces, después de haber dialogado sobre esta relación, este vínculo que hay entre la Sagrada Escritura como manantial, como fuente fundamental de la catequesis y todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que ustedes han estudiado, reflexionado, caminado juntos, escribir un párrafo, este es el desafío para nosotros también, a ver si lo logramos, escribir un párrafo de no más de 10 renglones para leer en la puesta en común y designar un lector. Entonces, ese lector o lectora, lo que le voy a pedir es que cuando abra el micrófono, lea el párrafo sin muchas más explicaciones.
¿no? Por lo menos al principio. Después, una vez que hayan leído todo, si nos queda tiempo, podemos dialogar un poco más. Pero es más que nada para darle lugar a todos, porque a veces vieron que en estas cosas pasa que los 3 primeros grupos se explayan un montón y los últimos, pobres, no tienen tiempo. Entonces, nos vamos a ceñir a esta consigna. Escribir 10 renglones de conclusiones y leerlas. Bueno, acá tienen otro párrafo de Deiberg 25, muy interesante para leer. Bien, dicho esto, vamos a hacer los grupos. Entonces, ustedes van a tener que aceptar, si no lo saben hacer. Fernando, ¿me dijiste 7 u 8? 8 serían 6, ¿no? Yo tengo armado acá, si querés yo te los mando cuando quieras. Ah, perfecto, sí, Vos andá perfecto. Entonces explicalo vos si querés. van a tener que aceptar y de repente les va a aparecer una pantalla de Zoom con sus compañeros y en un momento nosotros los vamos a llamar. Son 20 minutos, o sea que volvemos a las 16:30. A las 16:30 nosotros mismos los vamos a hacer volver a este grupo principal. Bueno, todo se entendió, ¿no? ¿Sí? Ponemos dedito para arriba si se entendió todo, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Y alguno del grupo seguro va a entender, así que si alguno no entendió, se lo explica al otro. Perfecto. Muy bien. Bueno, hasta luego, nos vamos a los grupos, ¿eh? Nos vemos en 20 minutos. 20 minutos. Bien. Bien, me parece que estamos todos, ¿eh? Bueno. Bien. Entonces, les pediría si por favor pueden escribir en el chat el nombre del lector o lectora solamente. Que él o ella escriba su nombre, así yo los voy invitando a leer. El grupo 1, Hugo, a ver, tenemos ahí un grupo ya. Bueno, Hugo, escuchamos la lectura. Bueno, escucha mi enseñanza, en la escritura está la historia de Dios, ley divina que guía nuestros pasos, la palabra que acompaña mi vida, compartir la palabra con el prójimo, la palabra siendo fuente de vida, experiencia personal con Dios, la palabra como centro de comunicación, la palabra sirve para conectarnos, encontramos respuestas en la palabra. Excelente, gracias. Herminda. Si querés, prende tu micrófono para que te podamos escuchar, por favor. Dios nos habla en cada encuentro. Dios me habla a mí personalmente y cuando lo hacemos en comunidad, nos enriquecemos todos porque podemos compartir las experiencias que cada uno tiene con Dios y Dios conmigo. La palabra de Dios es nuestra base. Ella nos sostiene. Partimos de ella y volvemos a ella. Es la fuente que nos sostiene. Es la que nos anima, nos fortalece. De allí parte nuestro mandato, lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros ofrecemos a Él. Sin la palabra de Dios son encuentros vacíos, sin sentido, y solamente compartimos vida. No compartimos la fe y la experiencia de Dios con nosotros. Gracias, Arminda. Fernando. Ahí va. No basarnos en la palabra de Dios sería como andar caminando sin un horizonte y sin poder guiar a los demás. La palabra de Dios, al ser viva, nos vivifica. Ante la palabra, no podemos escondernos o escapar, porque nos ve y muestra tal cual somos. Sabiéndonos limitados ante la palabra y el desafío de transmitirla, tenemos que tener presente siempre que Jesús es nuestro auxilio. La lectura en comunidad a cada uno, o sea, comienza desde lo particular, pero nos enriquece entre los hermanos. Y a diferencia de lo que sería la lectura secular, una novela, por ejemplo,
donde el entusiasmo de leer nos lleva a comernos un libro para ver el qué sigue, la palabra de Dios nos sobrepasa nuestra capacidad y en vez de ir al qué sigue, nos quedamos para profundizar, entender y compartir. Por eso la catequesis sin la palabra sería imposible. Gracias, Fernando. Tita. Enseñar desde el amor. Transmitir a los demás confianza plena en Dios. Dejar que todos puedan descubrir la palabra, la puedan rumiar. Muchas gracias, Tita. Los que quedan, díganos qué texto eligieron también, por favor. Gabriela. Sí, elegimos el texto de Hebreos, que era el primero, y ahora leo lo que escribimos. La palabra es fuente porque es Dios mismo quien habla. Es relato de experiencias de vida y de fe. Es renovación nutriente, pozo para abrevar la fe. Los que nos contaron nuestros padres y no podemos ocultarlo. Muchas gracias. Silvina. Muteate, Silvina. Ahí. La palabra de Dios es importante por la transmisión de generación en generación, de padres a hijos, para que nada quede oculto, para que nada se pierda. Escuchar, comunicar y transmitir para que pongan su confianza en Dios y sepamos lo que hizo y sus enseñanzas. La lectura comunitaria nos lleva a compartir con los demás las propias vivencias con la palabra. Muchas gracias. ¿Estamos todos? ¿Sí, no? No, falta nosotros no compartir? escribimos ni elegimos, sí, no escribimos ni elegimos secretario, no llegamos porque hablamos mucho por ahí. Al principio reflexionamos, pero bueno, comparto brevemente. Elegimos el texto de Hebreos también, y bueno, veíamos, ¿no?, como nos quedamos con esto, ¿no?, como la palabra es viva y eficaz, que no podemos concebir la catequesis sin la palabra, porque bueno, es Dios mismo el que habla, es la manera de presentar y de conocer a Dios en todos sus aspectos, ¿no? En sus palabras, en sus gestos, en sus miradas, en sus acciones, en sus invitaciones a seguirlo, así que, y veíamos cómo no, la palabra, bueno, obra más allá de nosotros, que bueno, que en lo personal lo vamos rezando en el momento, digamos, de la vida en que se nos presenta esa palabra, y bueno, que obviamente que siempre tiene mucho más riqueza cuando es en comunidad. No sé si algo más quieren agregar. Muchas gracias. No sé si Muchas del grupo gracias. 4, Constanza, parece que del grupo 4 faltaría, no sé si tienen algún interlocutor. No alcanzamos a nombrar un interlocutor. ¿Podés decir algo? Pero bueno, compartimos el Salmo 78. Y compartimos todo lo que habíamos sentido, y más o menos es la fuerza que pone en la transmisión de la palabra, y nos llamó la atención que es en forma seria. Y también hay una orden de la transmisión padres a los hijos, y después también hay un orden en que la palabra ilumina, digamos, cuando leemos, y es para confiar en Dios, para conocer y no olvidar sus hazañas, y para observar sus mandamientos. Eso fue un poco lo que compartimos en el grupo.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, encontramos que la palabra es una fuente de renovación, es el centro de la comunicación, de ella partimos y a ella volvemos, ¿no? Este espiral de renovación nos muestra cómo somos, aunque sea un libro que se haya escrito hace 2000 años, nos sigue mostrando cómo somos hoy. El grupo que decía, bueno, ¿qué sigue? Además de la experiencia de leer y buscar llegar al final, ¿qué es lo que sigue? ¿Con quién sigo? Sería, ¿no? Que eso es lo que nos diferencia de las otras lecturas, que nos encontramos con alguien allí también. Nada se pierde de la palabra, obra más allá de nosotros y nos lleva a una transformación de vida. Muchas gracias a todos, y en el espacio que queda los invito a quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Podemos hacerlo por el chat, o si quieren pueden abrir el micrófono, como ustedes quieran. Espero que mi acelere porteño no haya sido demasiado. Después igual les paso todo lo que les compartí. Hace poco charlábamos con las catequistas de la comunidad, también en tratando de estar en comunión con la animación bíblica de la pastoral, este tema que siempre se resalta, que de la palabra resaltar alguna frase, ¿no? Entonces con el tema de los niños, es más fácil que a ellos les quede una especie de lema para justamente rumiar en ese encuentro la palabra, o resaltar, o como que te queda eso, ¿no? Y que eso en cada encuentro ayuda, porque todos aprendemos por repetición, ni hablar los niños. Y capaz que eso sería una linda herramienta para tener presente la palabra de manera asegurada, ¿no? Yo tengo una pequeña experiencia de hace algunos años. Animábamos la catequesis de confirmación con mi esposa, y los jóvenes del momento habían tomado como una linda práctica ellos, eran los sábados, íbamos los sábados, agarrar la hojita del domingo y leer entre todos el evangelio del domingo siguiente, lo cual nos pareció hermoso. Hasta que en algún momento preguntamos, no recuerdo, si ellos leían algo más de la palabra. Y todos se miraron como diciendo, ¿pero qué, hay que leer más? Y era muy difícil, hace mucho que no doy catequesis de confirmación, pero era muy difícil instalarles la necesidad de leer la palabra en comunidad, y lo fuimos logrando de a poquito con la lectura de las 3 preguntas, elegir el texto que vamos a leer y bueno, contestarnos que entendí, qué me dice y que le contesto. Pero era muy difícil porque no había hábitos de lectura. Gracias, Héctor. Con respecto a lo que dijo Fernando y también lo que dijo Héctor, el tema es que uno no puede imponer estas cosas. No, claro. Cuando uno, claro, por supuesto, lo que ustedes hicieron está buenísimo, que es hacer la experiencia de leer y elegir los textos que puedan ser apropiados para la edad del interlocutor, porque de los 73 libros de la Biblia tenemos mucho para elegir, y hay textos que no son tan apropiados u otros son más apropiados, ¿no? Y que ellos mismos puedan descubrir algo, uno los tiene que ayudar a que ellos descubran. Lo del lema y la frase es muy bueno, pero es mejor si ellos lo pueden descubrir, si ellos pueden animarse a ponerle el título al texto que leyeron, no que venga de afuera, porque entonces ahí implica un proceso de interpretación y ahí implica una experiencia de lectura, ¿no? Que a veces si uno se la pone de afuera, ya lo tienen servido y aunque lo repitan,
cognitivamente no se produce el descubrimiento y se lleva a la memoria a largo plazo, sino que es algo que se acuerda en el momento y después se olvidan. Si cuanto más podamos ponerlos en contacto con los textos, eso va a ser, les van a pasar más cosas en el sentido que van a poder encontrarse más con Jesús. Tenemos a Olga que levantó la mano y no sé, Sí, alguien más. básicamente Sí, Olga. era para agradecerle a Constanza, ¿no? Porque es lo que ella acaba de hacer con nosotros, ¿no? De llevarnos a textos a los cuales habitualmente no recurrimos en la catequesis y hacernos comprender la profundidad del mensaje que nos quiso transmitir. Muy rico, y quiero agradecerle a Constanza. Y quiero aprovechar para saludar a Sandra de Pegüeña, que hace muchos años, mucho tiempo que no la veo. Sandrita, hola, un gusto verte. Gracias por el encuentro. Gracias, Olga. Y a mis Mario. compañeras de grupo también que me tocaron. Gracias, Olga. Mario. Ahí está Mario. Sí, Constanza. Bueno, muchas gracias. Excelente lo que nos transmitiste. Cuando uno, por ejemplo, busca en Internet material para la lectura orante, es abundante todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios sobre todo. ¿Hay algún lugar, alguna página, algo que nos introduzca y nos facilite la lectura orante del Antiguo Testamento o de las cartas, por ejemplo? En este momento yo no conozco algo específico del Antiguo Testamento, sé que el equipo de animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal tiene subsidios que incluyen las 3 lecturas de los domingos, o las 4 lecturas de los domingos. También hay una publicación de Verbo y Vino que es lo mismo, pero en publicación, en libros. Pero en páginas de internet específico de eso, yo desconozco que haya del Antiguo Testamento. Tendrías que entrar por el lado de las lecturas de domingo. Gracias, Constanza, muy amable. ¿Alguien más? 2 preguntas, Constanza, te hago yo. Una. Sí. Vos que sos, hablando con Constanza, decía, bueno, vieron que vimos textos del Pentateuco porque ella es especialista en Pentateuco. Por eso vimos el texto de los Pentateucos. Así que gracias, porque bueno, no son textos que vemos normalmente, son muy ricos, ¿no? Por un lado, si vos tenés alguna página o algo, algún blog, algo que sobre ese tema de Pentateuco, a lo mejor alguien se anima a seguirte porque le entusiasmó y pueda seguirte. Primera pregunta. No tengo esas redes sociales porque llevan mucho tiempo y prefiero dedicárselo a mis hijas por ahora, pero sí puedo recomendar videos de YouTube de profesores que son accesibles, entendibles, son buenos, y bibliografía que también les puedo pasar en PDF. Puedo armarles un PDF con los links si quieren. Buenísimo. Después se lo mando a Fernando para que vean. Sí, buenísimo. El segundo, ya que hablaban ahí todos los textos, recién vos decías de que dejar que los chicos o los adolescentes o adultos mismos le pongan el nombre, que ellos pongan el nombre, el título a los textos, porque eso queda mucho más que si yo le voy dando el título yo, o sea, dándoselo comido. ¿Tiene algo que ver esto? Acá me meto con nuestros hermanos evangélicos. Viste, con la escuelita dominical, que ellos trabajan mucho con este texto y con los chicos desde muy chiquititos, ¿no? Y en ese sentido, creo que en muchos aspectos todos reconocerán que nos han ganado un poco el camino, a veces desde ese lado de la memorización, a veces del texto, más allá de la comprensión, que eso es temas a discutir. Pero ¿hay algo de todo eso que pueda servirnos, que vos decís que como metodología, como pedagogía desde ese lugar, con la palabra? Nos puede servir de ejemplo la centralidad que le ponen al texto, pero no la metodología de lectura, porque ellos no interpretan en general, excepto las tradiciones cristianas más históricas, sí.
pero las iglesias evangélicas son más literalistas. Los chicos aprenden de memoria los textos, pero no pueden hacer una interpretación, ni pueden hacer una hermenéutica o una adaptación a su propia realidad, ¿no? Pero hay algo de material que yo he trabajado con Biblia Infancia en 2 libros que publicamos con otros autores, que se los puedo pasar, y ahí tienen algo de material sobre una metodología para hacer con ellos y algo que les puede servir. Buenísimo. Muchas gracias. A ver si alguno tiene alguna otra pregunta más por ahí. Yo, perdón. Sí. Anchi. Sí, tenía una pregunta, primero algo que me vino a la reflexión al inicio de tu ponencia, Constanza, en relación a la actitud de asombro que no tenemos que perder cuando nos acercamos a la palabra, a la lectura, a la reflexión, ¿no? Que es un poco contracultural, el asombro que no sea más que el asombro superficial, a veces nos quedamos en eso, ¿no? Esa palabra me resonó mucho porque en esto de lo vertiginoso de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, a veces nos quedamos con ese esquemita que ya conocemos de la lectura, porque es una lectura ya conocida, recorrida, y no profundizamos desde ese asombro, ¿no? El asombro evangélico, del que vos mencionabas, creo. Y por otro lado, una pregunta que siempre me viene es que esto, ¿no? Vivido en el contexto de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Algún material que se pueda ir trabajando en estos tiempos. Yo conozco materiales de catequesis para jóvenes, pero ya tienen sus bañitos, y es una de las, digamos, de las edades donde es más difícil conseguir materiales de catequesis actuales, ¿no? Está también el Yucat, y eso es muy interesante para incorporar en la catequesis sacramental de los chicos, pero no sé si vos tenés algún conocimiento también. Conozco también los últimos libros de Pagola, que por ahí se orientaron hacia los jóvenes también. Sí. No hay mucho más. Ahora hay mucho subsidio que hay en páginas web y en redes, sobre todo de congregaciones religiosas que se dedican explícitamente, específicamente, como los lasallanos, bueno, obviamente los salesianos, a esa franja etaria, pero no, bibliografía no actualizada. Siempre va en retaguardia porque cambian tanto las generaciones, cambia tantísimo, yo lo noto mucho porque hace muchísimos años que doy en 4º grado en el mismo colegio, con el mismo ambiente, y cada vez cambian más, los grupos son más distintos cuando vienen, y eso que te es 4º grado, ya después de la pubertad y la adolescencia, mucho más. No, vamos siempre en retaguardia. Por eso, cuando uno pone la Biblia en el centro, no puede fallar, porque siempre es actual, ¿no? Puede fallar con el manual, puede fallar, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Obviamente que la Biblia hay que interpretarla, pero no hay que reemplazar, porque cualquier material, el último de España, de los escolapios, por ejemplo, que tienen excelentes materiales, nada reemplaza la lectura de la Sagrada Escritura. Pero hay mucho camino para hacer sobre esto. Lo cual asombro, no sé si hay alguien más que dice, lo cual asombro diría Constanza, tenemos que trabajar, hacer un retiro sobre el asombro, ¿no? Porque el asombro implica primero dejarme yo asombrar antes del encuentro de catequesis, ¿no? También, para poder compartir desde ahí como ese asombro con los otros, que es lo que contagia también a veces en la catequesis, ¿no? Tengo, si me permiten, en unos minutos, otro de esa nube de palabras para hacer, si quieren, rapidito, como para hacer un cierre, una devolución de también lo que vamos viviendo. En este caso, ese es el link, y la pregunta es, ahí la tienen. No les puse la pregunta. La pregunta es, ¿con qué descubrimientos y deseos me quedo?
¿Con qué descubrimientos y deseos me quedo? ¿Con qué descubrimientos y deseos me quedo? Pueden poner descubrimientos de conceptos, palabras como el asombro, lo que fuera, o con deseos, sensaciones. También ahí tienen 3 entradas para poner. Y ya les voy a ir compartiendo lo que vaya surgiendo. Sigan poniendo, voy a ponerle bien el nombre así. Así. Muy bien, a ver con qué sentimientos y deseos nos vamos quedando. Sí. Bueno, tenemos el asombro. Que me parece que es la que más va repitiéndose. Gratitud, paz, fe. Me quedo con la enseñanza, coraje, experiencia nueva, leer más, curiosidad, descubrir, anuncio, búsqueda, rumiar, sedienta, qué linda palabra, me hace acordar a la samaritana, compartir, felicidad, curiosidad, deseo de la palabra, actual, gratitud, tesoro a cuidar, experiencia nueva, cooperación, aprender más centralidad, entusiasmada. Renovación. Me alegro que de a poco fueron desapareciendo esos sentimientos o sensaciones que había de angustia, de preocupación. No es que desaparecen, pero los sentimientos de paz, de gratitud, los que hacen bien, priman cuando uno se encuentra con la palabra, ¿no? No es solución a la vida, no hace desaparecer todo lo demás, pero ciertamente que pone por arriba algo bueno, algo mejor. ¿Mm? Y algo que si uno lo puede hacer cotidianamente, eso va generando un impacto en nuestra vida y en nuestra fe, que es positivo, porque siempre leer la Biblia tiene un impacto que es positivo, siempre. ¿Mm? Porque nos encontramos con Dios. Es reconocer conscientemente que Dios está con nosotros. Así que me alegro que de todos estos sentimientos y de todos estos conceptos también, y sobre todo que se queden con ganas de más, ¿no? Y buscar más en otros lados, que es inagotable la Sagrada Escritura. Así que no sé si, Fernando, ¿querés decir algo más? Tengo, para que se vayan desconectando los que quieran, una canción final. Agradezco a todos por todo lo que... Ay, algunos no leí. Solemos, gracias Constanza, en nombre de todos, por esto van agradeciendo, así que te agradecemos mucho. Te convocamos, por supuesto, sos media neuquina, porque tenés tu marido y tus hijas medias con sangre neuquina, así que te esperamos por acá también. Gracias porque nos sacás un poco del Alzheimer con todo esto del Mentimeter, así que facilitar un poco. Y no, agradecerte, y bueno, terminamos siempre, bueno, siempre terminamos con una Ave María y les doy la bendición a todos. Agradecerles, bueno, estamos en la novena también del Espíritu Santo, así que los invito, les pido que, bueno, que incentivemos esta novena, este pedido, esta súplica al Espíritu de Dios estos días. Y no solamente lo necesitamos por este tiempo que estamos viviendo de pandemia, sino por todo lo que el desafío que la Iglesia en este tiempo, y nuestra Iglesia también de Neuquén, tiene que aprovechar como oportunidad para estos cambios, esta renovación, este cambio de estructura, esta
poner en el centro la palabra de Dios y renovar nuestra iglesia también, ¿no? Haciéndola más querigmática y misionera, como dice Francisco, ¿no? Así que bueno, simplemente para todo el resto, no sé si alguno de los equipos me quiere decir algo más, pero seguiremos un poquito con el próximo mes. Tendremos un nuevo encuentro, también así, quizás no el sábado, quizás en día de semana, como hemos hecho otras veces. También seguiremos trabajando así en esta línea, ¿m? O con alguien que nos ayude desde afuera a iluminar, o entre nosotros también iremos buscando, pero siempre en esta línea de seguir ahondando en esta renovación de la catequesis que el directorio nos viene proponiendo, no sé si algo más quería decir alguno de los del equipo, Marta o Daliana. No, sí, simplemente que quedamos a la espera. Cuando Constanza nos mande los materiales, nos comprometemos a reenviarlos, como hacemos siempre por los grupos, y el padre Fernando grabó también esto para poder compartir en las comunidades. Después trataremos de hacerle llegar también el videíto para sacar la riqueza también de lo compartido hoy aquí, ¿sí? Eso, padre, nada más. Bueno, que vuelva Constanza, dicen por acá en el chat. Que vuelva Constanza, sí, quedamos con ganas de más, Constanza. Bueno. Gracias. Nos invitamos entonces a rezar juntos una de María la Virgencita en este día sábado también. En esta víspera de la ascensión de este misterio grande del Señor. Dios te salve María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga a todos, en su nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Constanza, Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Saludos. Constanza. Gracias. Gracias, Constanza. Mira, exacto, 105 y 5. Gracias a todos. Muy lindo encuentro. Chao, Katy. Chao. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Chao, Martita.